Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, este es un video para ir acompañando con algunos comentarios el archivo que les envié para, bueno, ir acompañándolos en la realización de las consignas de lengua y literatura en la actividad de integración 4 del módulo 2. Por suerte surgieron muchas preguntas que permiten ir retomando lo que hemos visto a lo largo de las clases de este módulo relacionado más que nada a texto argumentativo y puntualmente en este caso a un género dentro de los textos argumentativos que es el discurso público. Bien, el primer gran desafío que nos presenta esta actividad es la lectura de un texto extenso. Es importante saber que la lectura de estudio nos demanda una posición activa, requiere de nuestra atención para hacer algo en particular con ese texto, en este caso responder a las consignas de la actividad de integración. Por eso, primero vamos a mirar atentamente qué se nos pide en la actividad. Esto es importante porque mientras leamos vamos a ir rastreando las respuestas que necesitamos para realizar la actividad. Es decir, que las lecturas de estudio van a tener otras particularidades distintas a otro tipo de lectura. Y en este caso, si bien nosotros vamos a ir teniendo nuestras propias interpretaciones, vamos a ir haciendo cada uno de los lectores, vamos a ir haciendo las relaciones en nuestra mente mientras vamos leyendo y vamos a ir comprendiendo, también hay que tener en cuenta que cuando es una lectura de estudio debemos siempre responder a algo, en este caso a las consignas 1, A, B y C, y por eso vamos a hacer una primera parte donde retomamos lo que se pide allí para con eso en mente ir por el texto y buscar en el texto esto que se nos está pidiendo. La consigna 1A dice, debemos decir qué tipo de discurso es y cuál es el propósito, la finalidad. Vemos que la propia consigna 1 nos está dando una pista. Te invitamos a que leas el discurso público de la ganadora del Premio Nobel de la Paz. ¿Sí? Ahí está el discurso público. Vayamos entonces a la clase 4, donde podemos ver que, citamos, el discurso público es aquel que tiene como característica tratar sobre un tema de relevancia pública, un hecho, situación o idea que involucre y sea importante para la sociedad. Por eso es público, porque tiene importancia social. ¿Y para qué se realiza un discurso así? ¿Con qué objetivo o propósito? Podemos preguntarnos. Y vamos otra vez a la clase 4, la página 3, donde dice, los discursos públicos se elaboran para agradecer un premio, un reconocimiento, homenajear a alguien, denunciar algún hecho importante para la comunidad que lo escucha, etc. Entonces, vamos pensando en el texto que tenemos que leer. Y ahí nos vamos a ir preguntando, ¿qué finalidad persigue Rigoberta Menchú con la pronunciación de su discurso? Agradecer, denunciar alguna situación en particular, dar a conocer la realidad del contexto en el que vive, todos ellos, otras opciones, ¿sí? Después de esto, pasamos a la consigna 1B. Atención. Aquí en una misma consigna se están pidiendo dos puntos importantes que están relacionados, pero no son lo mismo, y debemos distinguir claramente en cualquier texto argumentativo y claro, en este discurso en particular. Tenemos por un lado tesis y por el otro lado argumentos. Vamos a ver qué es cada uno de estos, ¿no? La tesis también la podemos llamar hipótesis o incluso opinión, ¿sí? ¿Por qué? Porque expresa la idea u opinión del emisor. Al leer entonces debemos tratar de responder qué opinión general presenta Rigoberta Menchú en el texto que emite. Por otro lado tenemos los argumentos. Los argumentos presentan las razones que conducirán a la aceptación de la tesis y para eso se recurre a estrategias argumentativas, ¿sí? Es decir, que por un lado tenemos la opinión, que es la tesis, y por el otro lado la razón, el motivo que sostiene esa opinión. Para eso se utilizan estrategias como la ejemplificación, la cita de autoridad, que puede ser como en este ejemplo, entre comillas, citada textualmente las mismas palabras que dijo el autor, en este caso Mario Benedetti, o puede ser también una cita indirecta donde yo simplemente nombre, como vamos a ver que después aparece la ONU, por ejemplo, como un organismo, puede ser una persona, un organismo, una institución, y tome las palabras y las diga
de otra manera, ¿sí? Siempre y cuando haga referencia a la institución o persona. Otra estrategia puede ser definición, comparación, argumentos basados en hechos comprobables, como los históricos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al leer el discurso de Rigoberta, deberemos ir rastreando qué razones y motivos validan su opinión. Es decir, con qué aval sostiene esas ideas. Cita documentos o voces autorizadas, da ejemplos concretos que demuestran lo que ella está opinando, entre otros. Esto quiere decir que si Rigoberta simplemente dice una opinión al aire y no explica por qué opina esto, o lo que hace es recurrir a otros que avalan lo que ella está diciendo, que no es que lo está diciendo ella sola, sino que se puede encontrar en otros documentos, por ejemplo, lo que ella está sosteniendo, ¿sí? Eso sería utilizar una estrategia argumentativa. Bien, y vamos a la consigna 1C, donde dice, fundamenta. ¿Estás de acuerdo con ella? Explica por qué. Para responder esta pregunta será necesario ir leyendo atentamente y tomar partido acerca de lo que está diciendo la emisora, o sea, Rigoberta. Me parece bien, estoy de acuerdo, ¿realmente logra convencerme? ¿Por qué? Esta última pregunta será muy importante. Recordemos que debemos fundamentar nuestra posición ante lo leído. Entonces, vamos a tener que dar nuestros motivos. ¿Cómo empezamos la lectura? Primero, debemos tener en cuenta que al leer vamos a ir pensando en todos los puntos que se nos piden en las consignas. Repasemos. Tipo de discurso. Propósitos perseguidos con este discurso. Identificación de tesis, que sabemos que es la opinión, y argumentos, razones por las que se opina eso. Y posicionamiento propio sobre lo leído, o sea, de cada uno de nosotros, de cada uno de los alumnos que tiene que hacer la actividad en realidad. Entonces acá hay algunos fragmentos que los vamos a ver a grandes rasgos y acá vamos a ir directamente entonces al abordaje del discurso de recibimiento del Premio Nobel de la Paz en 1992. Van a ver que aparecen puntos suspensivos entre paréntesis e indican que se extrajo, que yo suprimí algunos fragmentos porque el texto es más largo. Entonces vamos a ir viendo que ella toca distintas temáticas y vamos a ir separándolo un poco estos fragmentos en tramos. En un primer tramo advertimos que la disertante emisora del discurso, Rigoberta, comienza a hablar acerca de aquello que significa recibir este premio, para ella, para su pueblo y para los ojos del mundo, ¿sí? Cómo el resto del mundo ve a la comunidad indígena. Y luego de leer esto podemos preguntarnos, frenar un momento y vamos al cuadro abajo y preguntarnos qué propósitos vemos de manifiesto en lo que la disertante va diciendo. ¿Qué opiniones también acerca de su pueblo nos va proporcionando? Ya en esta primera parte vemos cuál es su objetivo además de agradecer y vemos también qué opinión tiene acerca de cómo, bueno, las desigualdades sociales y la violencia está muy presente en su país y en su comunidad también. Si seguimos un poco más adelante, vamos a un segundo tramo y ahí Rigoberta nos habla un poco más acerca de las comunidades indígenas y cómo han sido vistas y desvalorizadas por las grandes potencias mundiales. Acá nos va a contar un poco de cómo las comunidades aborígenes han tenido grandes avances culturales, incluso científicos, y no se han tenido en cuenta o se han tomado, pero no se los ha reconocido, ¿no? Entonces, si luego de leer podemos volver a frenar, detener nuestra lectura para preguntarnos, todo esto que acá está diciendo Rigoberta, ¿lo piensa solo ella? ¿O hay otras personas, organismos, etcétera, que estén preocupados por la misma problemática? Seguramente, ella se refiere a un organismo de prestigio mundial al incluir a la ONU, ¿sí? Que es lo que les decía antes, a la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, que da sus opiniones, tesis, y las sustenta con razones, motivos y argumentos. En este caso está utilizando una estrategia argumentativa como podría ser citas, por ejemplo, ¿sí? Recurre a estos organismos que avalan
lo que ella está diciendo. Es como decir, bueno, no lo dice Rigoberta sola, sino que también hay una organización que está detrás y que es reconocida mundialmente y que está opinando lo mismo. Entonces ahí está argumentando. Bueno, más adelante, la Premio Nobel de la Paz, 1992, Rigoberta, comenzará a dar datos precisos de la historia de su país que coinciden con las ideas de injusticia, violencia y desigualdad pronunciada más arriba, ¿sí? Se dedica un buen tramo a hablar muy especialmente de Guatemala y también aquí podemos detenernos y volver a preguntarnos. Rigoberta está dando datos precisos para sostener las ideas acerca de la violencia y la desigualdad presentes en su país. Si proporciona datos certeros y comprobables, está utilizando la estrategia argumentativa mediante la cual se basa en hechos históricos en este caso. Además, vemos cómo vuelve a citar a la ONU y a otros organismos humanitarios. ¿Esa no es también una estrategia argumentativa? Lo es. Recordemos que nos ayuda a ver cómo la opinión de la emisora se sustenta en voces reconocidas y validadas, ¿sí? Es decir, que aquí ella está tomando datos de la historia de Guatemala que se pueden comprobar. Entonces, todo lo que ella venía opinando acerca de las desigualdades sociales y de la violencia y de la discriminación y demás, se hace presente en hechos históricos, no es una idea loca de ella, digamos, sino que realmente puede verse allí. Y además, otra vez, los organismos humanitarios, además de la ONU, hay algunos más que pueden rastrear. Bueno, y el último tramo va a estar dedicado a pensar y exponer la existencia de un panorama mundial en el que las desigualdades están presentes. En esta última parte ella dice, bueno, hasta acá me centré específicamente en América y en Guatemala, pero también hay que decir que hay otras zonas del mundo donde también sucede esto mismo y bueno, y también comienza a hacer un recorrido de hechos históricos, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos al final la Guerra Fría. Bueno, y básicamente esto, y bueno, finalmente vamos a repasar las preguntas para arribar a posibles respuestas. Las preguntas que nos hacíamos al comienzo las vamos a tener que volver a traer acá y otra vez nos preguntamos, ¿qué propósito tendrá la oradora de este discurso? ¿Sí? Además que agradece este galardón, este premio, pero ¿qué más? Además de agradecer, está diciendo algo sobre las comunidades aborígenes y sobre su país, muy importante. Y esto está relacionado a sus opiniones sobre esto, sobre todos los problemas sociales que viven en estos países, vivimos. Y también cuáles son las razones, argumentos que validan esas opiniones, ¿sí? Y ahí podemos ayudarnos un poquito con los recursos argumentativos, ¿sí? Ella va dando motivos a través de, por ejemplo, la ONU, puede ser uno de los que está acompañando ahí los argumentos. Y después nosotros, como lectores, ¿avalamos lo leído? ¿Nos parece realista y verdadero lo que dice? ¿Hay algo con lo que no estemos de acuerdo? ¿Y por qué? ¿Sí? Es decir, finalmente, con su texto argumentativo, discurso público en este caso, Rigoberta Menchú nos logró convencer de lo que, de lo que ella sostiene o no, ¿sí? Bien, y nos logró más que nada persuadir sobre la historia de su pueblo o no, y bueno, es un poco pensar eso. Bueno, como les digo acá, estos son solamente algunos fragmentos que los elegí yo. Lo interesante es que ustedes puedan hacer la lectura completa, que lo lean más de una vez, por más que sea un texto extenso, que se tomen momentos para leerlos varias veces y ir ustedes mismos haciendo su propia selección. Pero bueno, espero que esto les sirva, les sea útil. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y igualmente siempre pueden seguir haciendo consultas. Así que bueno, espero que luego de ver este video y leer el archivo que también les pasé, puedan comentarme qué les pareció y si tienen más preguntas. Muchos saludos para todos y nos seguimos viendo virtualmente.